Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Seguimos con la serie de debates. En este caso tengo la oportunidad de hablar con Félix Fuertes por la parte de Proof of Stake y va a defender más bien Ethereum sobre todo, porque es, como él dice, un maximalista de Ethereum. Y por el otro lado del debate tenemos a Gael Sánchez defendiendo la parte de Proof of Work y principalmente Bitcoin. Es súper interesante, esto es un dilema que se repite, incluso diríamos que es un tema casi atemporal, de búsqueda constante y de debate constante, porque incluso pues, Proof of Work, perdón, Ethereum empezó con Proof of Work y se mudó o mutó a Proof of Stake. También es verdad que tratamos cuestiones pues, de seguridad, de descentralización, de bueno, diferentes visiones respecto a estas pruebas de participación y de trabajo. Y también tocamos una parte más de análisis fundamental, de análisis de activos, ¿no? Como Ethereum y Bitcoin. Es verdad que obviamente no compiten entre ellos por tener unas naturalezas diferentes y unos objetivos diferentes, aunque Ethereum tuvo un momento, es el actual, en el que trata de ser ultra sound money y no era su principal objetivo en un inicio, tratando de ser pues una computadora descentralizada a nivel global, en la cual pues soportaría diferentes apps descentralizadas. Aunque esto es un debate también que se trata en unos minutos y espero que lo disfrutes muchísimo tanto como lo he disfrutado yo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bitcoinismo. Félix, Gael. Hola, buenas Adrián. Pues nada, encantado de estar aquí para esta conversación, con muchas ganas, la verdad. Yo también, la verdad. Estoy rodeado de maximalistas de Bitcoin, así que yo creo que esta sesión va a ser divertida. Bueno, yo en esta ocasión voy a estar al margen de mi maximalismo porque simplemente voy a hacer la parte neutral, voy a intervenir como mediador, como árbitro, podríamos decir. Y antes de empezar y de que comente la dinámica de cómo va a funcionar el debate, sí me gustaría que os presentarais, cada uno de vosotros. Félix Fuertes va a estar defendiendo la parte de Proof of Stake y Gael Sánchez va a estar defendiendo la parte de Proof of Work. Así que, si puedes, Félix, preséntate. Vale. Bueno, yo soy Félix Fuertes. Considero bueno, un ser humano con mucha pasión, ¿no?, por el ecosistema cripto y sobre todo por lo que tiene que enseñar. Actualmente soy el gestor del vehículo de inversión Bitoken Capital, fundador de formación en inversión.com, también el fundador de una de las primeras, por no decir creo que la única DAO de inversores del ecosistema español. Y bueno, llevo en el ecosistema de las criptomonedas de 2017. Afortunadamente, pues fue acompañado de personas maravillosas como este señor que veis aquí a mi derecha, Adrián, que fue mi socio en Crypto Invest, y arrancamos con esa maravillosa iniciativa en el 2017. Así que, bueno, sumamos casi, vamos a llegar por el 8º año, ¿no?, en el ecosistema. Y nada más que decir que bueno, me podéis ver analizando mercados para Binance. Soy analista de mercado de Binance los últimos viernes de cada mes. Me podéis ver en Negocios TV y en Intereconomía los jueves. Así que bueno, muy contento de estar aquí y sobre todo pues autodenominado maximalista de Ethereum, o sea que especuladora a largo plazo. Pues mi nombre es Gael Sánchez Smith. Yo empecé también, bueno, en Bitcoin me empezó a interesar más en serio, pues por las mismas fechas que Félix, más o menos, por 2017. He trabajado en fondos de inversión, llegué a Bitcoin más por la derivada de la inversión, la especulación en mercados financieros, y poco a poco me fue cautivando más la parte ideológica, revolucionaria de Bitcoin, y después pues comencé a interesarme también, como no, pues por
otras redes como es Ethereum y como es Proof of Stake, que me pareció interesante. Doy clases de Bitcoin y blockchain en el Instituto de Empresa, en la universidad aquí en Madrid. Y la verdad que con ganas de la conversación de hoy, con ganas de aprender, que siempre es bueno escuchar a gente que sabe de otros temas. Yo Proof of Stake, a ver, lo he estudiado porque para mí es una obligación entenderlo para poder defender por qué invierto en Bitcoin y por qué defiendo Bitcoin, ¿no? Entonces, pues el estudio que yo he realizado hasta ahora me lleva a la conclusión de que creo que tiene serias carencias o vicios frente a Bitcoin, entonces pues con muchas ganas de discutirlo hoy. Y luego, ahora mismo el principal proyecto al que dedico mi tiempo es Alpha Bitcoin, que tenéis aquí la página web debajo, alphabitcoin.io. Somos una comunidad de inversores en Bitcoin, desarrollamos herramientas como indicadores, portafolios de referencia, hacemos análisis exclusivos y la idea es ayudar a la gente a invertir en Bitcoin siempre con fundamento, no basados en un poco intuiciones o lo que te dice un influencer de turno, sino con datos objetivos, con métricas on-chain, con análisis fundamental, análisis macro, análisis técnico, cómo está el sentimiento del mercado. Entonces, tenemos una serie de soluciones que cubren pues, las variables principales que consideramos un inversor debe tener en cuenta a la hora de invertir en un activo tan volátil como Bitcoin. También tenemos un newsletter gratuito, un grupo de Telegram gratuito. Así que nada, cualquiera que nos vea y quiera invertir en Bitcoin con fundamento, quiera aprender, es bienvenido a la comunidad. Puede acceder al grupo de Telegram o también puede, en www.alphabitcoin.io, puede también suscribirse a la newsletter y ahí tiene las membresías, donde se detalla un poco qué incluye cada membresía, en referencia a estas herramientas que he comentado así brevemente. Yo voy a dejar todos los enlaces también en la descripción para que podáis contactar con Félix y con Gael si lo queréis oportuno. Y todo lo que se comente aquí también durante el debate, sea algo que surja, alguna referencia, algo que se puede incluir, también estará en la descripción. Antes de empezar el debate, para que se entienda cómo va a ir la dinámica, explicado suena más complejo de lo que es, pero son 3 fases. La primera fase va a haber una serie de preguntas en la cual se van a ir intercalando los ponentes. Una pregunta de 5 minutos, una respuesta de 5 minutos y una réplica de 2 minutos. Así durante 6 preguntas, después habrá una fase más abierta y al final del todo, de la tercera fase, es una conclusión de 5 minutos, resumen, conclusión por cada uno de los 2 ponentes para terminar ya y despedirnos. Así que va a empezar con la primera pregunta de la primera fase. Empezamos con Gael. Ya que va a defender la parte de Proof of Work, le voy a preguntar cuál es el problema principal y cuál crees que es el punto débil que encuentras en Proof of Stake. Y tienes 5 minutos, Gael. Por Vale, cierto, pues cuando queden 30 segundos, yo voy a levantar la mano para que sepas que quedan 30 segundos y así lo tienes más o menos ubicado. Vamos a ello. Ok, pues sí, a ver, el Proof of Stake, como está implementado en Ethereum, ¿no? Porque hay muchas implementaciones de Proof of Stake, pero yo le veo varias carencias frente a Proof of Work, que quizá, para más preguntado por la principal, voy a ver si me puedo centrar en una o dos, pero yo creo que la principal que yo le veo es que no hay una separación de poderes dentro del mecanismo de consenso Proof of Stake entre el validador, que es la gente que construye los bloques y los añade a la cadena, y el tenedor del token. O sea, eso en Proof of Work está muy claro. Tienes el minero, que es el validador, entre comillas, ¿no? Es quien produce los bloques. Pero luego tienes el tenedor de bitcoins y son figuras totalmente separadas. En Ethereum, desde que se produjo el merge a Proof of Stake, pues se expulsó a los mineros de alguna manera, se les dejó sin trabajo y pasaron a validar bloques, a construir bloques, los propios tenedores del token. Yo creo que esto es un problema muy serio en Ethereum que pone en jaque la principal propuesta de valor de estos sistemas descentralizados, que es la resistencia a la censura. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en Proof of Work como Proof of Stakes, la resistencia a la censura no es inherente al sistema, es contingente. O sea, Bitcoin no es 100% resistente a la censura siempre, y Ethereum tampoco. Son resistentes a la censura siempre que no haya un atacante que controle pues, más de un 51% del hash rate en Bitcoin y más de un 66% del stake en Ethereum. Y eso es así. O sea, y si se puede censurar, pues pierde su razón de ser. Entonces, ¿por qué hablo de que no hay esa separación de poderes? Pues porque ahora con el tema de los ETFs, ¿no? Que parece que se ha aprobado el de Bitcoin,
parece que el de Ethereum hay bastante expectativa de que se apruebe también en algún momento. Sin entrar a juzgar eso, si empezamos a ver instituciones que empiezan a acaparar una gran cantidad de tokens, y pensemos en los cientos de miles de tokens que están comprando BlackRock, Fidelity, etcétera, ¿no? Si estas instituciones empiezan a acaparar los tokens, fijaros que en Proof of Stake es muy fácil para un agente que quiera controlar la red, un gobierno, porque no nos engañemos, el principal enemigo de estos sistemas son los gobiernos, son los estados, que pueden querer censurar. Entonces, si tú tienes los tokens consolidados en una institución como BlackRock o como Fidelity, es muy fácil o como Coinbase, es muy fácil para un gobierno llamar a la puerta y decir, oye, a partir de ahora, esta es la lista de OFAC, la lista de la OFAC, y van a censurar transacciones de estas X direcciones. Aquí no se mueve ni un Ether o ningún Bitcoin, porque son de hackers norcoreanos o porque son de terroristas iraníes o lo que sea. Y claro, si está consolidado el stake en instituciones que cada vez van a ser actores principales en el sector, se vuelve mucho más fácil para un gobierno empezar a censurar. En Bitcoin eso no es así, porque la minería, o sea, da igual los tokens que tenga BlackRock o que tenga Fidelity, BlackRock o Fidelity no pueden censurar ninguna transacción. Entonces, para mí esa es la principal distinción, una de las principales distinciones que veo entre Proof of Work y Proof of Stake ahora. Podríamos hablar de otros temas, de la distribución de tokens, etcétera, de cómo uno favorece más la concentración de la riqueza versus otro. O sea, hay varios temas, ¿no? Pero el principal que supongo que para mí tiene sentido traer a la mesa es esa separación de poderes que Ethereum renunció a ella. Y ahora mismo, pues, los que tienen los tokens son los que pueden censurar. Y ya para acabar, esto en Ethereum es un agravante aún mayor que en otras redes Proof of Stake, porque Ethereum tuvo un preminado enorme. Esto es un hecho, no es una opinión, ¿no? O sea, hubo un preminado, no se sabe todavía hasta qué punto, qué instituciones lo tienen, ¿no? Se sospecha que Joe Lubin, JP Morgan, hay varios agentes que controlan una cantidad enorme del stake, entonces, o del circulante. Entonces, cuando tú tienes un preminado, esto es todavía peor. Si Ethereum se hubiera distribuido puramente mediante Proof of Work, como fue Bitcoin, que se distribuyó de una forma mucho más meritocrática, podríamos decir, no habría ese problema de concentración de tokens. Entonces, tenemos para mí un problema, que es el preminado, luego estas instituciones que están entrando al mercado y que van a acaparar cada vez más tokens, y el hecho de que el propio mecanismo de consenso de Ether permita censurar a quien tenga más tokens. Vale, muy bien, Gael, pues ahí tenías 30 segunditos, ya sabes que yo levanto la mano cuando quedan 30 segundos, pero genial. Ya lo sabes para la próxima, y Félix, tus 5 minutos empiezan ya. Vale, pues entiendo que yo tengo que defender el pro de participación. Bueno, o sea, espera, ahora lo que tienes es la respuesta de la pregunta que le he hecho a Gael, o sea, puedes responder a esto. Yo luego te voy a hacer una pregunta respecto a la problemática de Proof of Work, ¿eh? Lo digo para ubicar simplemente, así que te reinicio esos 5 minutos. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que considerar dentro de lo que es la tecnología blockchain o el ecosistema cripto es el trilema de la descentralización, ¿no? Que es el concepto de las tres patas que realmente hacen sostenible a un proyecto a medio y largo plazo. Si yo cojo la casuística por hacer una comparativa con empresas cotizadas como es Yahoo y Google, que los dos son buscadores, Yahoo empezó antes, pero al final fue Google quien se posicionó por delante porque fue el que probó a innovar, a diferencia de Yahoo, que directamente se quedó con el código base y no innovó ni no mejoró lo que era el producto sobre todo de búsqueda, ¿no? Entonces, pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, dentro del trilema de la descentralización tenemos las tres patas, que es la descentralización, la innovación y la seguridad. La seguridad siempre se va a mantener mientras haya una cantidad de validadores suficiente, una cantidad de mineros suficiente como para que al que quiera atacar la red, que necesitaría el 51% o el 50,01% realmente, pues no le cueste una cantidad de pasta que le desmotive completamente, ¿no? a realizar ese ataque. Un ejemplo claro es que podemos ver en el ranking de todas las criptomonedas que existen a día de hoy, que no hay un soporte, no hay volumen, no hay liquidez, no hay interés por parte de esas criptomonedas que tienen un modelo de prueba de trabajo. La única que sobrevive es Bitcoin, y yo creo que es más por un tema más relacionado con marketing. Creo que es la cripto más marketeada del mundo y de forma gratuita.
y al final acaba derivando un poco en que nos hemos creído ese papel que está desarrollando Bitcoin como activo desinflacionario, parecido al oro, digital, pero que realmente ya le han superado, ¿no? otras alternativas. Y aún así esas otras alternativas no se han considerado. Hablamos a lo mejor quizás de Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi Vision, que no han tenido tracción y eso denota que al final realmente el ecosistema no está buscando cuál es el tío más guapo, la tía más guapa y más alta y con las mejores tetas, sino quedarse con la misma mujer o el mismo hombre de toda la vida, que es el novio que conociste cuando empezaste el colegio, ¿no? Así que la realidad es que si vamos un poco a la base de por qué realmente las criptomonedas relacionadas con prueba de trabajo no traccionan, a diferencia de las de prueba de participación, que todas están traccionando, están en el top 10, top 15, es porque precisamente el mero hecho de tener la cripto per se no alinea los intereses con la cadena. Es decir, yo puedo tener Bitcoin y realmente no tener absolutamente nada que decir, no puedo proponer nada, no se va realmente a escuchar lo que yo tengo que decir dentro de la red de Bitcoin, porque no tengo nada que determine que tengo poder para ello. Para ello tengo que montar una infraestructura, contratar personas que entiendan de tecnología y de código, estar en un país donde realmente no me cueste un ojo de la cara mantener la refrigeración, hacer el mantenimiento, por lo cual la realidad es que sí que es una entidad, es una red, es decir, que cumple dos patas de lo que es el trilema de la descentralización, que está descentralizada y hay unas barreras de entrada grandes y adicionalmente, además, es muy segura porque hay una cantidad de mineros considerable, pero no innova. De hecho, este año, fijaos, el detalle de que Ordinals, ¿no? La capa 2 de Bitcoin, relacionada con la parte de NFTs, empieza a traccionar y empieza a ganar adeptos, ¿no? Porque yo creo que la misma comunidad de Bitcoin lleva muchos años considerando que la innovación era un error hasta que se han dado cuenta de que innova no se mueren, ¿no? Y sin embargo, Ethereum y el resto de cadenas de prueba de participación sí que se han dado cuenta de esto. Se han dado cuenta de que realmente no se puede quedar esto en una industria que solo seamos los cuatro gatos y los vecinos de lo que es el distrito, sino que aquí tiene que entrar todo el mundo y tiene que haber dinero institucional que acabe entrando y obteniendo una parte porcentual de lo que es las mismas criptomonedas y que pueda tener que decir algo precisamente para que pueda generar valor. Aún así, Gael ha comentado una cosa en la que no estoy de acuerdo y es una especie de lucubración que debe respaldarse más, ¿no? Con los hechos, que es básicamente que BlackRock no hace staking, ARK Invest no está haciendo staking de Ethereum, ninguna institución en Estados Unidos está haciendo ningún staking precisamente porque lo que es la SEC, que es el regulador americano, está muy pendiente de que todo lo que se puede hacer en relación a staking se apruebe por la misma SEC y la SEC ha rechazado todos los servicios de staking. De hecho, hasta tal punto de que en el ETF de ARK Invest se ha solicitado en un párrafo y en una propuesta a la SEC donde todavía no se ha pronunciado en el que, oye, vamos a destinar al menos un 5% al staking. Es decir, que realmente una gran acaparación de Ethers por parte de estas instituciones no va a derivar precisamente en un mayor poder de validación dentro de la red porque no les va a dejar el regulador, ¿no? Es decir, que y de hecho las mismas instituciones tampoco lo van a hacer. Independientemente, digamos que lo hacen, que se los permiten y se lanzan, lo dudo porque no les van a aprobar los ETFs para eso. Pero si lo hicieran, ya la misma red ya se ha pronunciado a través de Vitalik Buterin y a través del resto, y esto pasa en el resto de redes también, donde han advertido sobre los riesgos que corren esos validadores a la hora de ejecutar cualquier censura dentro de lo que es las transacciones dentro de la red de Ethereum, hasta el punto de que, bueno, pues de forma unilateral se les puede expulsar de la red y ahí hay un riesgo que el regulador no creo que quiera asumir. Hay alguien que diría, bueno, entonces eso forma parte, es decir, pues oye, que la prueba de participación entonces demuestra que no es segura o que realmente está centralizada porque la toma de decisiones está centralizada. Bueno, yo prefiero una empresa que está bien gestionada y que tiene gente detrás que entiende lo que hay en juego y que realmente tienen pensado constantemente, tienen una hoja de ruta de evolución porque estamos en constante evolución a una cadena de bloques que la realidad es que, pues bueno, está tan excesivamente descentralizada que o se reinventa, cosa que irá lentísimo, muy burocrático,
o morirá, y morirá probablemente en un tiempo inferior al que consideramos. De hecho, por ir finalizando un poco, no sé si llega a los 5 minutos. O sea, ya te has pasado, te levanta la mano y Ah. ha sonado. O sea, que ya, ya te has Perdón, pasado. no lo sabía, no te había visto la mano, perdón. Lo siento. Pues, pero igualmente el sonido sí que se oía, ¿no? O sea, sí que se ha escuchado cuando ha sonado o tampoco se ha oído. He oído un sonidito, pero no sabía. Vale. Bueno, igualmente, entonces siento. voy a hacerlo de otra forma. O sea, voy a hacer los 30 segundos así y cuando ya esté finalizado hago así, ¿vale? Tú Lo me haré puedes durante más tiempo interrumpir para y ya que, está. y si no, incluso lo puedo decir a viva voz. Gael, tienes 2 minutos para la réplica de Félix y luego le preguntaré a Félix. Vamos a ello, Gael. Sí, a ver, yo creo que un poco lo que dice Félix es la filosofía de Ethereum es lo que él comenta, ser una empresa con una hoja de ruta centralizada, donde se puede decidir unilateralmente expulsar a quien no actúa de acuerdo a los valores de los sabios que gestionan esa empresa, ¿no? De la Fundación Ethereum. Y eso es precisamente todo lo contrario al espíritu, el ethos, la razón de ser, el telos, si quieres, de las blockchains. O sea, las blockchains se crean precisamente para acabar con lo que supuestamente es una virtud de Ethereum, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el gran choque entre la filosofía de Bitcoin y la de Ethereum. Bitcoin busca precisamente, como ha dicho Félix, una descentralización excesiva. Ahí está el valor de esta tecnología. ¿Por qué? Pues porque esta tecnología se crea para ofrecer una alternativa al modelo vigente, ese modelo de dinero fiat, donde hay un consejo de sabios que decide cuándo cambiar la función de oferta del dinero, decide a quién censurar, y básicamente lo que Ethereum está haciendo es recrear los problemas del sistema actual, ¿no? Entonces, yo me alegro de que Félix de alguna manera lo abandere, lo haga suyo, porque yo eso es la postura contra la que estoy en contra, pero estoy en contra de esa postura precisamente porque es la razón de ser de Bitcoin. Bitcoin busca ser anárquico, es excesivamente descentralizado para realmente ofrecer una alternativa creíble al sistema actual. Que no se pueda cambiar el límite de unidades, como en Ethereum se ha cambiado, por eso no tiene ningún sentido lo de Ultrasound Money, ¿no? Es un cachondeo. Y bueno, pues esas son las dos filosofías. Ethereum es una recreación con un simulacro de descentralización de lo que ya hay y Bitcoin es la verdadera alternativa y por eso perdurará y atraerá capital como ya lo está haciendo, ¿no? Félix, ahora es tu turno. Tu pregunta es muy similar a la que le he hecho a Gael, pero de forma contraria. En este caso, como tú defiendes Proof of Stake, ¿cuál es el punto débil que ves principalmente en Proof of Work y en Bitcoin especialmente? Vamos a ello con tus 5 minutos. Te voy a hacer las señales como te he dicho. 30 segundos y cuando esté cero ya te hago así con el puño cerrado. Adelante tus 5 segundos. Vamos a ello. 2 minutos eran, ¿no? O sea, 2 minutos era para. O sea, son 5 minutos, luego tú tienes 5 minutos, luego 2 minutos. Y así. O sea, Ya, en este pero caso, en su pregunta principal tiene 5 minutos, luego tú tienes tus 5 minutos y después tendrá él 2 minutos de réplica. Luego, Vale. 5 minutos y 2 minutos. 5 minutos, 2 minutos. ¿Vale? O sea, es en realidad, para cada pregunta, cada uno de vosotros tenéis 5 minutos y una respuesta de 2 minutos para el que no ha respondido. Para el que, o sea, en este caso, Félix tiene sus 5 minutos, luego tú tendrás 5 minutos y luego Félix 2 minutos. Luego tú tendrás 5 minutos, Félix 5 minutos y tú 2 minutos. Así sucesivamente. Vamos, Félix, con tus 5 minutos. Muy bien. Bueno, a ver, lo primero que quiero plantear es que ya desde un punto de vista económico, ¿no? Ya que Bitcoin se plantea como un modelo económico desinflacionario, ¿no? Que va hacia la escasez y que, bueno, de alguna manera pues sirve para coordinar, ¿no? Hacia una actividad concreta que es la minería y la validación de transacciones dentro de Bitcoin. Por lo cual, el que realmente diseñó el modelo económico de Bitcoin realmente es alguien que tiene un conocimiento práctico de cómo funciona la economía, ¿no? Yo veo realmente que el modelo que tiene Bitcoin es un modelo muy parecido al comunismo, ¿no? Mientras que el modelo que tiene Ethereum es un modelo muy parecido al capitalismo. Y, de hecho, luego, si nos vamos a la historia, pues vemos que realmente el capitalismo y el respeto a la propiedad privada es lo que ha llevado a los países a prosperar, ¿no? A generar riqueza, y los que han estado en el comunismo les ha generado pobreza. Entonces, voy a seguir haciendo un poco esa comparativa, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que todos los seguidores, bueno, primero hasta ahora, ¿no? Todos los defensores de Bitcoin
El problema es que no ven, que se quedan con la parte económica, ¿no? Dicen, oye, pues esto es un producto escaso, se mantiene la red validando transacciones, cada vez vale menos, cada vez se produce menos, por lo tanto, pues eso puede llevar a que si la demanda se mantiene constante o incremental, ahora gracias a los ETFs será incremental, pues vamos a tener un activo que se va a apreciar en el tiempo como el oro, ¿no? Pero lo que nos estamos perdiendo es que realmente el sistema está montado como una empresa, también en Bitcoin, aunque digamos que no. Porque el hecho de que se haga una retribución por la apertura de nuevos bloques, al final es un trabajo que tiene que realizar un minero y que, de hecho, Adrián y yo, y tú también, Gael, porque lo has comentado antes, lo hemos vivido los tres, ¿no? En el periodo de 2018, cuando los mineros se salieron en esa caída de los 5.200 a los 3.200 dólares y se salió el 30%, entre el 30 y el 35% de todos los mineros de la red. Y, de hecho, yo descarté esa posibilidad en aquel momento diciendo que ningún minero se iba a salir de ahí porque había mucha convicción. Se nota que realmente el minero, el validador que está dentro de la red de Bitcoin está por el dinero, está es decir, no está por, sabes, que si estuviera perdiendo dinero en un momento dado del tiempo, pues realmente se estaría saliendo porque no tiene incentivos para mantenerse. Por tanto, realmente sí que es una empresa, ¿no? Y hay muchísimos trabajadores. El problema de esta empresa, que llamada Bitcoin o blockchain de Bitcoin, es que cada 4 años se reduce el presupuesto. A mí yo tengo una empresa en la cual a mí me dicen que cada 4 años me bajan el salario y, bueno, pues yo a lo mejor les mando a tomar por culo. Entonces, con todo mi cariño y o se produce esa innovación, esa descentralización excesiva realmente no genera una coordinación adecuada de los actores para poder progresar y ejecutar medidas que puedan, contrarrestar o netear ese movimiento o esa acción que es el halving para que no haya un desincentivo a salirse de la red o realmente los mineros acabarán saliendo. Y eso es lo que le ha pasado a casi todas las redes de prueba de trabajo, menos la red de Bitcoin, que es la única que ha sobrevivido en ese aspecto, y que a la prueba de participación no le pasa, porque la prueba de participación no requiere de un gasto, el gasto es mínimo, es decir, comparado con prueba de trabajo. De hecho, veamos un poco la supervivencia de la red de Ethereum con prueba de trabajo. No ha sobrevivido, no ha habido tracción, no capitaliza su token, no hay generación de valor, no hay innovación, más allá que copias baratas de otros protocolos que están en la red de prueba de participación. ¿Por qué es eso? Porque hay un 99% menos de coste, es decir, el validador, aunque el precio de Ethereum cayera un 80%, no tiene incentivos para salirse de la red, seguiría manteniéndolo descentralizado. Otra cosa muy diferente es que podamos decir que haya una caída del 80% y entonces haya instituciones o actores que puedan acaparar un gran porcentaje. Da lo mismo, se van a seguir abriendo nuevos bloques, se van a seguir entrando nuevos validadores. Al final, esa posesión se va a diluir y luego, aparte, hay que considerar que el que tiene ese stake, ese dinero dentro de lo que es el sistema de validación dentro de Ethereum, también se la está jugando. Es decir, estoy dispuesto a asumir realmente una pérdida monetaria por el hecho de realizar alguna acción que vaya en contra de la red. Pues, hombre, entiendo que el 99% de los usuarios o de los validadores tienen incentivos para mantener la red bien y tomar buenas decisiones. Ese es el leitmotiv de la prueba de participación. Entonces, en contraprestación un poco de la prueba de trabajo, me bajan el presupuesto cada 4 años y encima tengo un umbral de generación de valor o generación de utilidad monetaria que tengo que mantener porque si no apago los motores y reduzco la seguridad de la red. Gael, ahora sí que tienes tus 5 minutos y después Félix tendrá 2 minutos. Vamos con tus 5. Vale, a ver, una cosa que ha mencionado Félix un par de veces que es la cuestión de por qué solo hay una red Proof of Work, que tampoco es así, ¿no? Porque hay está Litecoin y hay otras redes Proof of Work, pero bueno, que te compro el argumento de que no están floreciendo redes Proof of Work por doquier como si florecen redes Proof of Stake, ¿no? Y yo creo que eso es muy sencillo, porque una red Proof of Work es un monopolio natural. Evidentemente, es como el consumo de recursos que requiere mantener una red Proof of Work segura, como Bitcoin, es ingente. Entonces, no tiene ninguna lógica que el mercado cree más de una red Proof of Work. Sería un derroche absurdo para no conseguir nada. Entonces, es muy natural que no haya más de una red Proof of Work, como tampoco construimos redes de tren en paralelo, ni sistemas de distribución y de transmisión eléctrica en paralelo, ¿no? Pues porque son monopolios naturales. Entonces, eso es lo primero. Yo no creo que eso sea un argumento para que nos haga pensar que Bitcoin vaya a desaparecer y que Proof of Stake va a triunfar. Al contrario, el hecho de que florezcan tantas redes Proof of Stake, ¿qué nos dice?
que es trivial, que crear una copia, crear una red Proof of Stake es lo más fácil del mundo. No hay nada realmente en el mundo físico, no hay ningún elemento exógeno que dé seguridad a un sistema de Proof of Stake. Es todo un juego de números intrínseco al propio sistema. Son los tokens, los tenedores de tokens, mediante un sistema de teoría de juegos muy tenue, lo que se supone que da seguridad a la red. Y es a lo que yo aludía al principio cuando decía que yo creo que ese sistema no es seguro y no es robusto. Necesitamos un elemento exógeno, como es el consumo de energía de Proof of Work, para realmente disuadir a un atacante. En Proof of Stake, al final, no hay ningún elemento de disuasión, por lo que tú has comentado. Es imposible que alguien que esté validando... tú cuando estás minando, tiene un elemento de riesgo, de función empresarial. Tú tienes que buscar una fuente de electricidad barata, comprar tus sistemas de refrigeración, las ASICs, y ponerte a minar. Y estás poniendo tu capital en riesgo para obtener un beneficio. Y eso no es gratuito, o sea, eso asegura la red, realmente hace difícil que un atacante pueda atacar la red. Mientras que en algo como Ethereum es trivial, simplemente con tener los tokens puedes atacar. JP Morgan y el propio Joe Lubin, si tienen un porcentaje lo suficientemente grande, podrían atacar, trivial, sin ninguna dificultad. Y atacar la red implica impedir que se pueda transaccionar. Y luego sobre lo que contemplabas, lo que comentabas al principio, que yo creo que es fundamental, que son las dos filosofías, ¿no? Tú decías que Bitcoin es demasiado descentralizado. Yo te dije que es imposible que sea demasiado descentralizada. Siempre puede ser más descentralizado y eso siempre será mejor, porque la razón de ser de estos sistemas es la descentralización. Aquí no queremos que haya ningún colectivo centralizado que tome decisiones por los demás. Y Ethereum es precisamente eso. La Fundación Ethereum es un conjunto de personas que ha tomado decisiones absolutamente arbitrarias para favorecer a ciertos agentes dentro del sistema, como el roll-up de la DAO, del hack de la DAO de 2016. ¿Por qué se hizo ese roll-up? Porque los que habían sido hackeados eran los sabios, eran los tenedores de Ethereum que habían invertido desde el principio. Entonces, ¿qué se hizo? Se rompieron las normas para favorecer a esos grandes tenedores de Ether. Como los cambios a la oferta monetaria, que también se realizan de forma centralizada, o como el propio abandono de Proof of Work, que también se orquestó de forma centralizada por la Fundación Ethereum. Entonces, lo que vemos en Ethereum es que es un sistema que cambia mucho, y que además cambia pues de forma centralizada. Y eso es justo lo que no queremos. Cuando tú quieres una blockchain, si es que una blockchain no es nada exótico, realmente es algo que tiene una función muy acotada y muy idiosincrática. Es simplemente poder mover valor sin confianza en terceros. Se acabó. Es la única función que tiene. Y eso no requiere ni hacer innovaciones constantes, ni hacer una reingeniería, ni tener un equipo de marketing, un equipo de sistemas distribuidos. O sea, no requieres tener un conjunto de personas que tomen decisiones. Lo que requiere simplemente es que el sistema funcione y se mantiene inalterable. Porque lo que quieres es precisamente eso, que no haya personas con poder, ¿no? Entonces, yo creo que Ethereum normalmente ya ha demostrado que no es descentralizado con estas cuestiones que he comentado, y creo que con la concentración del stake que probablemente se va a producir en estas empresas, acabará siendo censurado en la capa base, y ahí es donde lo que comentaba Vitalik, de que vamos a intervenir en la capa social, vamos a hacer un fork para que si la persona censura sea expulsada del mecanismo de consenso. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque la Fundación Ethereum tiene nombres, tiene apellidos, y puede ser coaccionada por un gobierno. Entonces, yo creo que ese va a ser el futuro de Ethereum, precisamente por ser demasiado centralizado. Entonces, sí, eso es un poco... Yo creo que es la principal razón por la que Bitcoin tiene tanto valor, tiene mucho más valor que Ethereum ahora mismo. Félix, tienes tu réplica de 2 minutitos. Vamos a ello. Vale. Bueno, yo realmente no estoy defendiendo o no estoy yendo en contra de Bitcoin o de Ethereum, ¿no? Es decir, al final esta es una discusión entre qué es mejor, prueba de trabajo o prueba de participación. En principio, yo, por irme un poco a la prueba de trabajo de nuevo, es decir, y bien que lo has comentado tú, Gael, ¿no? Que al final el tener que buscarte un proveedor de electricidad, un lugar donde poner los mineros, el tener que contratar a un personal concreto, al final lo vuelve una empresa, ¿no? Entonces, es una empresa excesivamente descentralizada. Una empresa no funciona si está descentralizado hasta tal manera, hasta tal punto de que no se conocen los actores entre ellos. De hecho, hablas de que realmente la fundación de Ethereum es la que toma las decisiones en la red de Ethereum, pero la realidad es que hay 3 empresas de minería que ostentan más del 50% de la minería en Bitcoin. Y eso que Bitcoin todavía sigue sobreviviendo porque, insisto, es decir, tiene a nivel de marketing, pues creo que es el mayor marketing de la historia, ¿no? Es decir, pues es un producto que afortunadamente ha tenido esa atracción, ¿no? A nivel de redes sociales y de medios. Si nos vamos un poco a la parte real, ¿no? De lo que es como tal la prueba de participación en Ethereum,
Primero, hay que considerar que actualmente hay 1 millón de validadores, ¿no?, dentro de la red, que supera prácticamente en 8 veces el número de validadores que tiene la red de Bitcoin. Por lo tanto, realmente hay una descentralización muy fuerte, hasta tal nivel de que ya las instituciones regulatorias en Estados Unidos consideran que Ethereum está realmente descentralizado y por eso no se incluyó dentro de esa demanda a Binance. También, no sé, tampoco se incluyó a Bitcoin, ¿no? Entonces, Joe Lubin, o sea, hacer elucubraciones sobre si Joe Lubin o X persona realmente puede tener la mitad de los validadores o atacar el 50%, pues bueno, me parece quizás demasiado exagerado, ¿no? Porque a nivel on-chain se puede ver realmente quién tiene los validadores o quién tiene el staking y primero, el mero hecho de tener los ethers no significa que tengas que validar y si validas, asumes que estás arriesgando un capital preciado que te ha conseguido costar, por lo cual, como tomes una mala decisión en contra de la red, pues perderás el capital, ¿no? Así que bueno. Vale, vamos, Gael, con otra pregunta. Vamos a profundizar un poquito más en la parte de seguridad como tal, ¿vale? Vamos a ver cuál es esa diferencia que tú consideras dentro de las... Hemos hablado también de algunos aspectos sobre descentralización que están asociados, pero en cuanto a seguridad como tal en la red, ¿por qué consideras que Bitcoin tiene una mayor seguridad en esta red respecto a la de Ethereum, en este caso como Proof of Stake? Tienes 5 minutos. Sí, a ver, 2 cosas porque creo que es importante. Has dicho algo que no es cierto, o sea, hay que corregirlo. 3 empresas de minería de Bitcoin no tienen más del 50% del hash rate. Eso, No, del hash rate no, Gael, de los validadores. O sea, es decir, es que los mineros no son validadores. Es decir, es que creo que aquí hay una confusión. Ser minero no significa que puedas votar. Es decir, entonces... Luego tendrás, Félix, luego tendrás para responder. Vamos a dejar el pero tiempo de los a... validadores tampoco. Es que en Bitcoin no hay validadores. Lo que hay son nodos y mineros. O sea, el validador es una figura que se crea en Ethereum. Nodos, perdón. O sea, son cosas que no... Y tres empresas no tienen el 50% de los nodos. Y hay miles de nodos por todo el mundo. No, o sea, eso es falso. Pero tampoco... O sea, en Ethereum sí que hay un problema de que el stake se ha estado concentrando. Y lo que yo estoy argumentando es que ese problema puede ir a más cuando entren las instituciones. O sea, lo que no podemos hacer aquí es pensar que estos sistemas son infalibles. O sea, hay que ser honestos con la gente y hay que admitir que tanto Proof of Work como Proof of Stake pueden fallar. ¿Y qué quiere decir fallar? ¿Qué es la definición de fallar? Pues si no acometen su razón de ser, que es ofrecer transacciones incensurables. Tanto Proof of Work como Proof of Stake pueden ser censurados. Esto es algo que yo discuto con muchos bitcoiners que no lo admiten. O sea, Proof of Work es falible. La resistencia a la censura de Bitcoin no es inherente, es contingente. Bitcoin solo es resistente a la censura si no hay un agente hostil que quiera atacar la red que controle más del 51% de la minería. Y eso puede ocurrir si la minería de Bitcoin se concentra en empresas, en grandes corporaciones en los próximos 10 años, el gobierno americano puede ir a donde ellas y coaccionarlas y obligarlas a censurar. Pero es que en Ethereum es mucho peor. O sea, yo no digo que Bitcoin sea perfecto, porque yo sé que hay mucha gente que hace este argumento y creo que es falaz. Lo que yo digo es que Bitcoin es mucho, o mejor dicho, Proof of Work es mucho mejor que Ethereum, que Proof of Stake, perdón. Y lo es porque hay esa separación de poderes. El problema con la riqueza es que tiende a concentrarse. Sobre todo en un mundo como el actual, donde hay estos grandes gestores de activos, como es Fidelity, como es BlackRock, que acaban acaparando, pues no sé qué porcentaje de las acciones de Apple, no sé cuánto porcentaje de las acciones de Google. Sabemos perfectamente qué es lo que acaba pasando. Y con Bitcoin probablemente pase eso. Pero es que a mí me da igual que BlackRock y Fidelity controlen el 60% de las Bitcoins en 10 años. Me da igual, porque no van a poder hacer nada. No van a poder censurar a nadie. Pero es que yo si fuera inversor en Ethereum no podría decir lo mismo. No podría decir lo mismo y quedarme con la cara pues tranquila como si hubiera dicho una verdad, porque sería una falsedad. Si BlackRock y Fidelity controlan un 60% de los tokens de Ether, la red está en peligro, porque el gobierno puede coaccionarlos y obligarles a censurar. Y francamente, yo creo que este es el gran riesgo para estos sistemas, todas las blockchains. El gran riesgo es que sean censuradas por los gobiernos. Entonces, como he dicho al principio, creo que Bitcoin es Proof of Work, perdón. Es mejor en ese aspecto porque separa la función de construir bloques de la función de poseer el token. Hay una clara separación de poderes y creo que es fundamental para ofrecer una seguridad más robusta. Luego, creo que Ether tiene otros problemas también que tampoco he comentado, ¿no? O Proof of Stake, que es que el validador gana comisiones por defecto. O sea, primero que no está poniendo nada en riesgo, ¿no? Yo cuando
a no ser que se me forquee porque esté haciendo algo en contra de las normas de consenso, ¿no? Pero yo cuando hago staking de Ether, estoy ganando comisiones de transacción, pero no estoy acometiendo ningún gasto, mientras que en Bitcoin sí, hay un elemento competitivo meritocrático, tengo que buscar energía barata, tengo que trabajar para conseguir esos bloques. En Ether no, es por defecto, el que tiene más riqueza gana las recompensas. Si los que tienen el mayor porcentaje de Ether hacen staking de sus monedas, van a recibir automáticamente un flujo de Ether en comisiones. Entonces, eso para mí es otro problema de Proof of Stake. Y el otro, que de nuevo, esto es complejo porque cada implementación de Proof of Stake es distinta, pero en el caso de Ethereum creo que es particularmente desastrosa porque es que, y a ver, corrígeme si me equivoco, Félix, pero yo lo que veo aquí es un riesgo de que haya una espiral decreciente que conduzca al token a devaluarse por completo, porque en Ethereum ahora mismo, cuando hay más demanda transaccional, el token es deflacionario. Se van quemando más tokens de los que se emiten. Y lo llaman ultrasound money, ¿no? A pesar de que se ha cambiado la oferta monetaria no sé cuántas veces, en fin, pero lo llaman ultrasound money porque es deflacionario. Pero es que cuando disminuye la demanda transaccional de Ether, y lo hemos visto en el bear market, ocurre todo lo opuesto. Que se empiezan a emitir más tokens de los que se queman. O sea, Ether se vuelve inflacionario. O sea, Ethereum es esta máquina absolutamente impredecible cuya función de oferta depende de la demanda transaccional, porque no sabes cuántos tokens se van a quemar. Entonces, imaginémonos que empieza a haber otras redes como Solana que le empiezan a comer cuota de mercado de Ethereum y disminuye la demanda transaccional en Ether. Pues, ¿qué pasa? Disminuye la demanda transaccional, el protocolo emite más tokens de los que se queman, se vuelve inflacionario, lo cual hace un círculo vicioso, contribuye a que se demande menos Ether, se pierde la confianza en Ether. En fin, yo lo veo muy frágil y me quedo sin ninguna duda con la descentralización y con la función de oferta predefinida, inalterable de Bitcoin. Sin ninguna duda, vamos. Me gusta mucho que ya vayamos entrando incluso en temas más específicos de Bitcoin y de Ethereum, porque luego sí me gustaría preguntaros específicamente qué veis cada uno en este punto, pero ahora te toca a ti, Félix, responder a Gael, que seguro que hay muchas cosas de las que no estás de acuerdo, porque además has incluso interrumpido en su parte, así que seguro que tienes muchas ganas de contar cosas. Tienes tus 5 minutos ahora. Gracias, Adrián. Acabo de mirar que hay 3 empresas mineras a nivel de Bitcoin que ostentan más del 51% de los nodos. Se llaman Marathon Digital Holdings, HAT8 y Riot Platforms, ¿no? Pero bueno, es un poco a lo que yo me refería. Aún así, da igual, es decir, estoy totalmente de acuerdo con Gael en el riesgo que existe. De hecho, voy a hacer un apuntillamiento, ¿no? Es decir, porque estamos comparando las acciones de Microsoft con el rendimiento del oro, ¿no? Es decir, pues oye, podemos hacer un webinar donde hablemos de las cualidades que tiene el oro en contraprestación de las cualidades que tiene una empresa como Microsoft. Por lo tanto, realmente al final, bueno, pues estamos haciendo como esa comparativa, ¿no? Estamos haciendo esa discusión, ese debate. Aún así, si lo consideramos de todas formas como empresas, al final Bitcoin tiene un componente empresarial que efectivamente ya lo has comentado tú, Gael, es decir, que no voy a entrar más en detalle en ese punto, que no vincula realmente la tenencia de Bitcoins con el hecho de que seas empresario en Bitcoin, por lo cual puede llevar precisamente a un colapso como el que hubo en 2018. De hecho, menos mal que hubo una situación así para demostrar que al final tuvo que entrar una empresa privada como Binance a rescatar el ecosistema, a rescatar blockchain de Bitcoin, abriendo una granja de mineros y atrayendo inversiones institucionales, que eso al final pues acabó derivando en una centralización temporal durante el 2018-2019, pero ya es un simulacro de lo que realmente podría pasarle a Bitcoin en caso de que la seguridad bajase lo suficiente, sobre todo en el caso de que las recompensas bajasen lo suficiente como para que los mineros se piren y directamente dejen de proveer ese servicio de seguridad que básicamente es por lo que se les paga, ¿no? La diferencia que tiene Ethereum, y ya poniéndolo desde un punto de vista ya más empresarial, es el hecho de que yo pongo mi dinero en juego y al final sí que es meritocrático también, porque la diferencia es que en Bitcoin necesito realizar un esfuerzo adicional, por lo tanto la barrera de entrada es mayor, ahí estoy totalmente de acuerdo, es decir, oye, pues ser validador, o sea, ser un nodo o ser un minero en Bitcoin, pues no es tan sencillo como ser un validador en Ethereum. Podríamos decir que la meritocracia es algo positivo, pero la realidad es que el hecho de que haya menos barreras de entrada también posibilita una mayor descentralización.
Ahora se necesitan 100.000 millones de dólares para poder tener, o sea, es decir, ahora mismo hay 100.000 millones de dólares estakeados, perdonad, es decir, se necesitarían 50.000 millones de dólares, ponerlos, ¿no?, en staking para realmente poder atacar, y esto considerando que está reduciendo la oferta, deslizando el precio hacia arriba, y que esto te acabará costando 3 o 4 veces más. Es decir, que eventualmente al final el que quiera controlar más del 50% de la red de Ethereum tendrá que desembolsar entre 150 y 200.000 millones de dólares. No sé quién realmente estaría en su sano juicio de exponerse así, ¿no? Aún así puede pasar, ¿eh? O sea, es decir, que no voy a descartarlo. Pero realmente es un incentivo lo suficientemente elevado como para que, oye, pues no estoy muy por la labor realmente de arriesgar toda esta cantidad de dinero y llevármelo a cero. Es decir, de pasar de 200.000 a cero porque haga un cambio, porque genere conflictos en la red o porque los validadores decidan pues hacer un hard fork, que eso también lo ha hecho Bitcoin en varias ocasiones. Lo hizo también Ethereum de forma centralizada y estoy de acuerdo, pero eso también posibilitó la supervivencia y no se le debe criticar por ello. Al final, todo organismo vivo busca la supervivencia como tal. Y de hecho, Bitcoin sí que tuvo un hard fork que acaba de caer. Nada más arrancar en el 2010 o en el 2011, tuvo un problema la red, esto quiero recordar, y tuvo un hard fork en su primer año también. O sea, es decir, que la realidad es que ni Bitcoin se libra tampoco de esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a los orígenes, ¿no? Creo que estamos comparando el oro con Microsoft. Creo que el oro necesita innovar. Y creo que el oro lo está demostrando. Lleva varios meses con Ordinals, con L2, pues incentivando a transacciones con esos ficheros que al final pues son una suerte de NFTs y que al final están haciendo que los mineros empiecen a generar comisiones y que tenga sentido, ¿no?, el negocio. Pero, y de hecho es que lo han visto, es decir, que no, o sea, que al final, pues bueno, hablar de que la inmutabilidad del código y todo eso está genial, pero al final acabo derivando en soluciones que están por fuera de la capa 1 de Bitcoin que se han dado cuenta de que esto es un problema serio, ¿no? El de no estar preparados para una posibilidad de un colapso o una migración por parte de los nodos de la red de Bitcoin ante la posibilidad de no poder sostener pues su infraestructura porque las recompensas de Bitcoin no lo cubren. Gael, tienes tus 2 minutos de réplica. Vamos a ello. Sí, a ver, es verdad que ha habido forks de Bitcoin, pero yo creo que son muy distintos, porque los que hubo era por bugs en el sistema. Uno fue por la migración de una base de datos en 2013, creo recordar, de BerkeleyDB a LevelDB, y hubo un chain split, y el otro fue porque había un bug en el código. Eso es distinto a lo que ocurrió con Ether con el DAO hack, que fue el sistema funcionaba como estaba diseñado, no había ningún bug, simplemente se hackeó un smart contract que estaba mal hecho, como ocurre tantas veces, como ha pasado tanto en Ethereum, que anda que no ha habido hacks, no sé cuántos millones habrán robado en hacks, pero en este caso el hack afectó a los sabios, al consejo de sabios que está en la Ethereum Foundation, y por eso decidieron hacer el rollback. Y eso es a lo que me refiero con que es un simulacro de descentralización Ethereum. Esa es la diferencia. No había un bug en el código de Ethereum que obligó a hacer el hard fork, ¿no? Y luego, hay una cosa que todavía yo creo que no acabamos de estar de acuerdo, que yo creo que es fundamental, al menos para mí, y es que cuando tú hablas de ese consumo de recursos y de todo ese esfuerzo que se requiere para minar, lo pones en tono negativo, como si fuera algo malo. Pero es que ese es el foso defensivo del sistema. O sea, el foso defensivo de una blockchain es el mecanismo de disuasión civil que emplea. Y en este caso, en el caso de Bitcoin, es Proof of Work. Y es un mecanismo que requiere un elemento exógeno, que son kilovatios hora de electricidad, un consumo de máquinas para hacer hashes y todo lo demás. Y encuentra la electricidad y etcétera, ¿no? Entonces, ya acabo. Es que ese es el foso defensivo de Bitcoin. Es todo ese esfuerzo ingente que se requiere para producir un bloque y que Ethereum ha prescindido de él, o que Proof of Stake prescinde de él. Y pensar que un sistema es igual de seguro que el otro, yo sinceramente lo considero un tanto ingenuo. Sí que es verdad que es complicado compararlos como activos tan diferentes que son, pero sí me gustaría, Félix, ahora que te toca de nuevo en tus 5 minutos, preguntarte cuál es el mayor riesgo que ves en Bitcoin. Ya no solo incluso, que supongo que tendrá que ver con su prueba de trabajo,
pero igualmente yo te dejo la pregunta de forma abierta, que además personalmente alguna vez me has nombrado este tipo de problemática que tú consideras o que ves, y me gustaría que la expusieras. Luego Gael tendrá sus 5 minutos y luego tendrás 2 minutos para volver a replicar. ¿Cuál es esa problemática tan grande que ves en Bitcoin? Vamos a ello. Bueno, primero, desafortunadamente Bitcoin no ostenta un mayor valor más allá de su propia criptomoneda. Y es curioso porque la tecnología blockchain de Bitcoin surgió, yo creo que debió surgir, no es que lo haya visto por ningún lado y tampoco he visto a nadie que lo haya negado, pero surgió como una especie de test, ¿no? Es decir, vamos a ver si somos capaces de coordinar a muchas personas o muchos agentes que no se conocen entre ellos y les damos un incentivo común que es una criptomoneda que se llama Bitcoin. Al final, la tecnología blockchain sabemos que viene un poco de la idea de los árboles de Merkel, y simplemente pues el hecho de que se metiera Bitcoin ya pues cambió el nombre a blockchain. Por lo tanto, realmente a día de hoy la tecnología blockchain de Bitcoin sigue necesitando de los incentivos, o sea, sigue dependiendo demasiado del valor de su incentivo, que es el valor de Bitcoin, para sostener la red, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, para que tenga sentido. Y si yo realmente me planteo para qué otra cosa puedo utilizar la red de Bitcoin, no existe, no hay nada más. Lo único que me vale realmente para coger mis Bitcoins y movérselos o trasladárselos a un tercero, pero que eso ya me lo hacen otras decenas de blockchains, ya sea con prueba de participación o con prueba de trabajo. Me da lo mismo, ¿no? Es decir, que al final la competencia está ahí. De hecho, con Bitcoin las transacciones pues siguen durando, pues no mucho, pero ya más de la media de lo que están durando otros, ¿no? Entonces, ahí el problema que hay es que otra vez, como ya Gael, por ejemplo, me lo ha confirmado y lo ha comentado él, que Bitcoin al final, la blockchain funciona como una empresa realmente. Pues claro, si yo sigo viendo que la tecnología blockchain depende excesivamente de la criptomoneda, del incentivo como tal, si a mí cada 4 años me están bajando el presupuesto, es decir, yo cada 4 años me pagan menos, pues supone un riesgo para la seguridad de la red, ¿no? Es decir, a diferencia de Ethereum o la prueba de participación que tienen el subsidio ya programado y que básicamente lo que ganen los validadores depende de lo que facture luego posteriormente la red. Es decir, oye, pues ahí tienen todos incentivos para generar valor, innovación, crecer. Y sí, entiendo que pueden haber hacks y exploits, y de hecho es una putada y es algo que parece que se está intentando resolver con iniciativas como IG Layer, pero al final todo esto deriva de lo que es el progreso, ¿no? En el caso de la blockchain de Bitcoin, al final, pues con la prueba de trabajo, pues esa reducción del presupuesto pues va a derivar o deriva en que primero los agentes que están en el ecosistema se van a rebelar, van a decir la fuerza obrera es la que manda aquí, pagándoos más, pero nos estáis pagando menos. Por lo tanto, va a seguir teniendo una vinculación al valor de dólar gigantesco, cosa que no debería, porque Bitcoin, de hecho esto es una frase de mi amigo Adrián, de Adrián que está aquí, que lo digo siempre, que Bitcoin vale un Bitcoin, no vale X tantos de dólares, sin embargo sigue estando vinculado en ese aspecto, ¿no? Y entonces, pues, ese halving o esa reducción del presupuesto creo que es un gran riesgo para la seguridad. Y poco comparándolo con Ethereum, pues los validadores no tienen ningún halving, no tienen ningún incentivo en contra de cerrar su validador, más allá de que, bueno, a lo mejor los Ethers pues, puedan valer menos, pero bueno, quién sabe si al final cuántos salen o cuántos no salen. Es decir, Ether ha soportado una caída del 86% en todo ese bear market que hemos sufrido en 2021-2022, perdón, en 2022-2023, y aún así el número de validadores nunca se ha disminuido. De hecho, desde la aprobación de Chapela en abril, no han caído el número de validadores. Ha caído el número de personas en cola para ser validadores, pero el número de validadores no se ha disminuido. De hecho, estamos cerca del 1.000.000. Por lo que realmente veo que sí, o sea, hablamos de que la seguridad de la red de Bitcoin pues es altamente segura y efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que actualmente lo es, pero que eventualmente con este modelo de reducción de presupuesto cada 4 años pone en serio riesgo la seguridad de la red
teniendo en consideración que no tiene otra utilidad que no sea la del mover libremente los bitcoins de una billetera a otra en diferentes geolocalizaciones. Pero eso ya insisto que lo cumple la red de Ethereum, ¿no? Gael, seguramente tendrás muchas cosas que decir. Tienes tus 5 minutos y empiezan ya. Sí, a ver, el tema de que Bitcoin es una empresa, que yo creo ya lo has comentado varias veces, yo no lo consideraría una empresa porque no hay una jerarquía como sí la hay en algo como Ethereum, ¿no? Y además yo creo que la comunidad de Ethereum lo acepta. Creo que Bitcoin es más anárquico, lo que hay es agentes que minan y que a veces van a la quiebra, a veces no, a veces... Y esos mineros, o sea, esa función, esa competición que hay entre los mineros es parte del sistema de seguridad de Bitcoin. Es lo que hace difícil que un único agente monopolice la producción de bloques, que es el principal riesgo de cualquier blockchain. Entonces, yo no lo veo eso como algo negativo. Luego, lo de que Bitcoin solo se dedica a mover valor, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es que, de hecho, este debate podría llevarse a un terreno más amigable si somos capaces de alguna manera definir qué es lo que pretende hacer cada uno de estos sistemas, porque tenemos por una parte Ethereum y otra parte Bitcoin. Y yo estoy bastante de acuerdo con cómo has descrito Bitcoin. Yo creo que Bitcoin solo pretende mover valor, un valor que no puede diluirse, con un conjunto de unidades limitado de 21 millones, que viene predefinido en el código y que se puede mover sin confianza en terceros. Y yo creo que realmente Bitcoin ese es el propósito que tiene. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me queda claro es cuál es el propósito de un sistema como Ethereum. Porque Ethereum comenzó publicitándose como una computadora global descentralizada. Iba a ser como el ordenador descentralizado del mundo, donde ibas a poder desplegar cualquier aplicación. Twitter en la blockchain, Airbnb en la blockchain, lo que sea en la blockchain. Era un poco la plataforma de computación descentralizada. Ese era el espíritu de Ethereum, ¿no? Y a mí me parece interesante, me gusta, y no creo que compita con Bitcoin ese espíritu, porque Bitcoin está haciendo una cosa muy acotada y Ethereum está haciendo otra. Yo, sinceramente, el problema que le veo a Ethereum es que de repente cambió la retórica, el relato cambió, no sé muy bien por qué, supongo que porque no consiguió los objetivos que se había planteado, no consiguió ser esa computadora descentralizada global, y empezó a marketearse hace unos años como ultrasound money. Y ahí intentó ir a por esa cuota de mercado de Bitcoin, intentó replantearse como una alternativa a Bitcoin. Entonces, el que tiene el problema de identidad para mí es Ethereum, que no sabe muy bien lo que es. O sea, empezó siendo una computadora global, ahora es ultrasound money, se supone, pero bueno, es un ultrasound money de aquella manera, ¿no? Con rollbacks, con un preminado enorme, con una función de oferta que cambia, que es impredecible, como acabamos de los dos de estar de acuerdo, ¿no? Que no sabemos cuántos tokens se van a quemar ni cuántos se van a emitir, entonces no sabemos si va a haber inflación o deflación en ningún momento, depende de la demanda transaccional. Entonces, a mí, sinceramente, no soy anti-Ethereum, ni siquiera soy anti-Proof of Stake, y me parece una innovación interesante y creo que tiene ventajas frente a Proof of Work. Lo que digo es que en el caso concreto de Bitcoin, que es ofrecer ultrasound money de verdad, pues creo que Proof of Work es lo deseable. Y en el caso de Ethereum, francamente, creo que tiene que encontrar un poco su nicho. No creo que vaya a ser ultrasound money por los motivos que acabo de dar. Y no sé si será una computadora global descentralizada o si pretende seguir siéndolo. Me parece interesante ese propósito. No sé cuán de realista es alcanzarlo, pero veo problemas que ya he descrito en esta conversación del lado de qué pasa con la validación, ¿no? El hecho de que qué pasa si los tokens se concentran en entidades como BlackRock, que luego pueden ser coaccionadas, ¿no? Pero vamos, que yo tampoco quiero llegar a esta conversación como un hater de Ethereum y de Proof of Stake, porque no lo soy. Simplemente en el caso concreto de Bitcoin, que es ofrecer un dinero descentralizado, no creo que sea el mejor sistema, pero en otros casos igual sí, ¿no? Joder, me has chafado un poco la siguiente pregunta que tenía para ti, Gael, porque sí que te iba a preguntar más por Ethereum para que le metieras caña. Ya he visto que te has adelantado incluso al tema en cuestión, pero bueno, ahora le toca a Félix una pequeña réplica de 2 minutos. Vamos a ello. Sí, a ver, es un poco, o sea, estoy de acuerdo con Gael, es un poco también lo que has dicho tú, Adrián. Es decir, son activos diferentes y yo creo que no pasa nada por pivotar, ¿no? Y darte cuenta de que quizás tu planteamiento inicial no tenía mucho sentido. Yo sí me fijo en Airbnb, que ahora mismo es pues, la mayor plataforma de alquiler de inmuebles, en este caso vacacional o temporal, pues empezó siendo otra cosa completamente diferente y al final acabaron pivotando en eso. Si nos vamos a Uber, pues era una aplicación donde la gente
se ponía en contacto con su coche y, oye, si te pilla de camino al trabajo, llévame también, ¿no? Y al final acabó derivando en una competencia para los taxis y en un servicio de chofer. No creo que entidades tecnológicas, y en eso sí que estamos de acuerdo, en que hay cierta centralización en Ethereum en relación no a la toma de decisiones, sino al impacto y a la influencia sobre las mismas. Es decir, Vitalik Buterin te saca un paper y ya todo el mundo se pone a trabajar en relación a eso que ha sacado Vitalik Buterin, cosa que en Bitcoin pues no pasa, y puede ser algo positivo o negativo, dependiendo de quién lo quiera ver, ¿no? Porque hay quien dice lo de que, bueno, si no se ataca a nadie que dirija o lidere la red de Bitcoin, pues entonces Bitcoin no se ve afectado. La realidad es que yo creo que estamos a unas alturas en lo que es completamente indiferente, ¿no? Es decir, si Craig Wright, por ejemplo, creo que se llama así, ¿no? El tío este, pues al final acabara judicialmente consiguiendo que sea reconocido como Satoshi Nakamoto, creo que si luego le detuvieran al día siguiente por alguna estafa, Bitcoin no se vería afectado, ¿no? Es decir, está en un punto ya que efectivamente en la red de Ethereum pues sí podría tener un cierto impacto en el caso de que Vitalik pues el día de mañana le dé por asociarse con Putin y que Estados Unidos empiece a ir contra la red de Ethereum, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, es decir, que al final yo no veo algo negativo el hecho de que se pivote. Ahora, realmente te iba a hacer esa pregunta, Gael, aunque puede que tenga más sentido que directamente os deje esos 10 minutos libres, como si estuvierais en una batalla de gladiadores a los leones. O sea, ahora ya cada uno que intervenga como considere, y hay 10 minutos para esta fase. Así que ya podéis intervenir como mejor veáis. Si quieres empieza tú, Gael, sí, que yo termino ahora. A ver, sí, por un poco seguir el hilo de la conversación. No dices que no hay ningún problema en pivotar, pero yo sinceramente sigo viendo, por una parte dices eso, pero por otra parte comentas que Bitcoin solo sirve para mover valor, entonces que solo sirve para esta cuestión bueno, como una red monetaria, ¿no? Entonces, yo lo que veo sinceramente es un problema de identidad muy fuerte en Ethereum, porque no veo que si es Ultrasound Money o si está siendo esta plataforma descentralizada para desarrollar dApps, como es Solana y como son otras tantas, ¿no? Y creo que no son compatibles, o sea, tú no puedes, de alguna manera son excluyentes. Tú no puedes ser Ultrasound Money y al mismo tiempo ser una startup tecnológica que busca desarrollar Twitter y Airbnb en la blockchain de forma descentralizada. Son dos objetivos que no son compatibles. Entonces, si Ethereum quiere ser esa red descentralizada de computación, pues genial. Igual Proof of Stake tiene más sentido en ese caso en concreto, que igual es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Pero para una red monetaria Ultrasound Money, que yo creo que es Bitcoin, por los motivos que ya he dicho, creo que tiene que ser Proof of Work, porque realmente es un foso defensivo mucho mayor que protege el sistema. Y tiene que tener una política monetaria creíble que Ethereum nunca la ha tenido, ha cambiado y aún hoy en día es impredecible. Entonces, para mí Ethereum nunca será Ultrasound Money. La pregunta que me hago es si será esa computadora global descentralizada. Y estoy abierto a la posibilidad de que lo sea, pero no veo no le veo con ese papel de Ultrasound Money. A ver, yo creo que es todo lo contrario, porque entonces si este planteamiento fuera correcto, ninguna empresa cotizada debería realmente pues, ni tener la capacidad de pivotar ni realizar recompras de acciones para retribuir a sus accionistas ni retribuir dividendos, ¿no? En el caso de Ethereum, esto es algo que hemos acordado desde el principio, es decir, Ethereum para mí es una empresa y en eso no voy a decir lo contrario. También considero que Bitcoin es una empresa y bueno, ahí ya es luego cada uno quien quiera. Es verdad que es un sistema más anárquico, efectivamente, como bien comentas, porque es excesivamente descentralizado, los agentes no están en contacto entre ellos, por lo cual sí que es una especie de anarcocomunismo. Yo creo que es un anarcocomunismo, pero la realidad es que sí que está, o sea, es decir, todas las empresas cotizadas aspiran a ser Ultrasound Money o Ultrasound Stocks, como queramos llamarle, es decir, buscar el mantener, el reducir la oferta
porque sus accionistas quieran conservar las acciones porque saben que van a recibir valor a través de dividendos y entonces reduce la oferta y hace que valga más y que capitalice más la empresa en el mercado y al mismo tiempo, pues, oye, yo ejecuto con parte de la facturación o beneficios. Lo bueno de Ethereum es que no tiene deuda, por tanto, toda la facturación es neta, ¿no? Es decir, básicamente el 70% se destina a la recompra y eso también es para beneficiar a los holders. ¿Qué busca este incentivo? Que a lo mejor es insuficiente, porque no lo sabemos. Por el momento sí que ha sido suficiente, porque no ha bajado el número de validadores, incluso en una situación tan jodida como la que hemos vivido en 2022 y 2023. Aunque realmente es verdad que solo se podía ver eso a partir de abril de 2023, pero aún así no ha bajado el número de validadores. Pues entonces estos mecanismos de incentivos realmente sí que son empresariales, realmente sí que están alineados con el hecho de que Ethereum, pues sí, Ethereum o cualquier red de participación, pero bueno, estamos hablando de Ethereum, Ethereum realmente sí que quiera pues posicionarse como una base capa 1 para lo que es el desarrollo de software, que es básicamente el Microsoft Web 3. Pues si Microsoft ha desarrollado aplicaciones para Web 2 y es el mayor distribuidor de aplicaciones de software en ese ámbito, pues en el caso de Ethereum es en Web 3. Y creo que está en una posición muy favorable. Es decir, el hecho de que Ether podamos considerarlo... o sea, hay una cosa que es verdad que estoy de acuerdo contigo, Gael, en que denominar dinero a Ether es un error. Porque los mecanismos de incentivos que se han diseñado no son de dinero. Es decir, a mí no se me ocurriría nunca en la vida usar a Ethereum Ether como para pagar un café. Y sin embargo, Bitcoin sí que lo aceptaría, ¿no? O sea, utilizaría Bitcoin para pagar un café. O quizás un servicio pues de Uber o de lo que sea, ¿no? Pero Ether yo no lo usaría porque para mí Ether, y además es lo que han hecho, ¿no? Es decir, todos los incentivos, los mecanismos que han creado, la orientación empresarial que tiene, no puedes considerar que Ether sea dinero, ¿no? Otra cosa es que pueda tener esa cualidad, ¿no? Y que se pudiera llegar a utilizar para realizar intercambios como se hacía antiguamente con el trueque y puedes hacer un trueque con tus Ethers, pero en ningún caso considero que pueda ser dinero, ¿no? Entonces ahí sí que estoy en línea contigo. En ese caso estamos bastante de acuerdo. Yo creo que el error para mí entonces es denominarlo Ultrasound Money y yo creo que lo que dices tú de que busque ser la nueva Microsoft, la nueva plataforma para desarrollar aplicaciones descentralizadas, yo le doy sentido y no creo que compita con Bitcoin y ahí probablemente Proof of Stake pues tenga mucha más lógica para ese uso concreto. O sea, que en realidad estamos más de acuerdo de lo que parecía en un principio. Lo único que yo sí que me pregunto es, apelando un poco al trilema de la descentralización con el que tú abriste la conversación, es un poco si ese trilema realmente existe, que es la idea de que un sistema no puede ser descentralizado, seguro y escalable al mismo tiempo, y Ethereum pretende ser esta nueva Microsoft, ¿no? Pues realmente para desarrollar aplicaciones descentralizadas, pues obviamente tienen que ser seguras, si no nadie las va a usar, tienen que ser escalables y tienen que ser descentralizadas. Entonces, si esto realmente es un trilema y tenemos que prescindir de una de las tres patas, creo que Ethereum lo va a tener muy complicado y para ofrecer esa plataforma descentralizada de aplicaciones. Y creo que va a comprometer la descentralización, como tú mismo ya un poco has empezado a decir en esta conversación, ¿no? De que no es tan descentralizado. Yo creo que es obvio en el hecho de que un nodo de Ethereum es mucho mayor que un nodo de Bitcoin. Va a seguir creciendo a medida que la red continúa aumentando pues, la oferta de aplicaciones. Entonces, el riesgo que le veo a Ethereum es que acabe siendo pues, una suerte de Azure o un Amazon Web Services con un simulacro de descentralización, pero que realmente se controla quién puede transaccionar y quién no, y sea algo más ficticio, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bitcoin sinceramente no compite en esa liga, no tiene nada que ver con eso, no busca eso. Bitcoin quiere hacer algo muy concreto, muy acotado, es simplemente, como lo has dicho tú antes, mover unidades de una persona a otra sin confianza en terceros y que nadie cambie el número de unidades, que se queden 21 millones. Y yo creo que la mayoría de los bitcoiners estaríamos contentos con eso y pensamos que Proof of Work es el mejor sistema para asegurar esa red, ¿no? Entonces, luego ya lo de Ether, pues nos daría para una conversación larguísima, supongo, a ver si ese trilema realmente existe, si no existe y cuán de realista es desarrollar aplicaciones descentralizadas
que se ofrezcan a todo el mundo, ¿no? Un Twitter en la blockchain, me encantaría, descentralizado. ¿Es realista? Pues es que la blockchain es una base de datos muy ineficiente. Es muy ineficiente y para hacerla más eficiente parece que la única forma es la centralización hasta ahora. Entonces, bueno, es interesante. A mí me parece un tema muy fascinante, pero ya nos saca un poco del debate inicial que yo pensé que era más, o que lo hemos abordado los dos, si Proof of Work es ideal para un sistema monetario, no un dinero. Yo creo que lo es. Pero bueno, interesante la conversación de cualquier modo. A ver, yo quiero matizar de que no considero que, o sea, yo no he dicho que esté centralizado Ethereum, sino que hay un impacto o una influencia, ¿no? No necesariamente tiene que estar centralizado, es decir, BlackRock, pues, como bien has comentado, podría llegar a ostentar el 10% y que Vitalik Buterin diga X, a BlackRock se la suda, ¿no? O sea, he puesto un poco el ejemplo más simple, ¿no? Pero que en términos generales sí que puede haber cierta influencia. Lo que sí que digo es que prueba de trabajo creo que es desde un punto de vista monetario, dentro de un punto de vista monetario es ideal. Es decir, estoy de acuerdo contigo en el sistema de Ethereum, o sea, el sistema de Bitcoin es completamente ideal para respaldar que realmente Bitcoin es una alternativa al fiat, ¿no? Pero el problema es que no deja de ser también un sistema empresarial, porque al final hay muchísimos trabajadores, ¿no? Trabajando y minando y dándole al pico y a la pala, ¿no? Y al final, pues es verdad que es un sistema, pues bueno, relativamente anárquico, ¿no? Como bien has comentado antes, que al final pues unos quiebran, otros entran, etc., pero que no deja de ser un sistema empresarial. Y que estas empresas son las que se encargan de dar la seguridad a la red, ¿no? Y que tienen un incentivo que es Bitcoin y es precisamente la base, ¿no? Y lo que nos ha cambiado. Pero que conlleva un riesgo enorme que podría llevar al experimento, porque realmente Bitcoin sigue siendo un experimento, o sea, con 10 años de tracción no considero que todavía podamos ver realmente cuál es el efecto real o realmente si tiene sentido Bitcoin dentro de lo que es el sistema monetario actual, al igual que ya el sistema de la teoría monetaria moderna, ¿no? Ejecutado un poco por Japón en 2005 y luego a partir de ella por el resto de países como Estados Unidos, pues yo creo que en apenas 20 años ya sí que se ha podido ver el efecto tan negativo que tiene, sobre todo a nivel de inflación y de pobreza, pero todavía le queda, ¿no? Es decir, es un experimento. Y otra vez, pues eso, pues por volver, ¿no? Es decir, creo que como el sistema monetario es maravilloso, es perfecto, como sistema empresarial tiene que innovar, tiene que mejorar, o si no, probablemente la esencia, que es la seguridad, probablemente se acabe perdiendo, ¿no? Y le pasará como a Yahoo. Se quedará atrás, seguirá existiendo, porque la prueba de trabajo del Litecoin sigue existiendo, o sea, el Litecoin que las mencioné antes, pues ahí sigue, no ha desaparecido, pero puede que se quede como un segundón. Gael, si quieres, vamos a por esos últimos minutos de conclusión y puedes hacer como el broche final. Ya sé que era Proof of Stake contra Proof of Work. En este caso, pues como habéis nombrado tanto por ambos casos, Bitcoin en concreto y Ethereum en concreto, pues nos hemos ido un poquito más por ahí. A mí me ha parecido interesante al menos. Ahora puedes dar tu broche final y estos son tus últimos minutos de gloria. Sí, a ver, no, a mí me ha gustado mucho la conversación. Creo que es como es inevitable, ¿no? Porque como hay tantas implementaciones de Proof of Stake, hablar de ello en términos generales es como a cuál te refieres, ¿no? Y tampoco da para estudiarlas todas y entender todas. Pues, yo al final lo que conozco un poco más es la de Ethereum, pero sí, la verdad que el debate lo hemos llevado más ahí. Yo un poco, sí, no sé, la verdad que a modo de resumen igual me quedo con la conclusión de que los dos sistemas quizás sean óptimos para usos diferentes. Si alguien va a desarrollar aplicaciones descentralizadas o intentar que esta misión, pues probablemente sea Proof of Stake. Pero bueno, mira, para cerrar lo que diría es lo que intento decir siempre, que es que ningún sistema es infalible. Proof of Work es falible y Proof of Stake también es falible. Lo importante yo creo que es entender los dos,
ver a dónde nos lleva el futuro, porque así como yo hoy en día estoy comprometido con Proof of Work para este uso concreto, hay que ver cómo evoluciona todo, o sea, cómo evoluciona la industria de la minería, hay que ver cómo evolucionan las fees, como ha dicho Félix, yo creo que eso es un punto en el que estoy de acuerdo, y hay que ver cómo evoluciona la concentración del stake en Proof of Stake. Hay muchas variables que vigilar y no hay nada escrito, no hay nada, esto no es algo que sea, pues eso, que nos venga dado por la divinidad. Es simplemente, pues estamos todos enfrentándonos a esta nueva tecnología, intentamos entenderla lo mejor que podemos y en base a eso, pues vamos haciendo seguimiento a este tipo de cuestiones. Pero lo importante, yo creo que para la gente que vea el debate, para mí, el mensaje que daría a la gente es: ninguno de los dos sistemas es infalible. Yo creo que Proof of Work es mucho más seguro para el ámbito concreto de Bitcoin, por los motivos que he desarrollado a lo largo de la conversación. Pero aún así reconozco que hay riesgos que yo mismo hago seguimiento a ellos. En Alpha Bitcoin lo comentamos siempre con la comunidad. ¿Qué pasa con la concentración de la minería? ¿Qué pasa con los fees? Son dos variables que hay que seguir de cerca. Afortunadamente no está tan concentrada la minería, pero si en el futuro hay un puñado de corporaciones que controlan todo el hash power o más del 60%, pues yo seré el primero en ser una voz que dará la señal de alarma, como ya estoy hablando de este tema, no porque quiera ser alarmante, sino porque considero que hay que ser honesto ante todo, ¿no? Entonces, la honestidad para mí radica es principalmente en eso, en reconocer que todos los sistemas son falibles, no existe la seguridad perfecta, sobre todo en sistemas distribuidos, y es cuestión de entender los incentivos y hacer seguimiento a las variables para intentar, pues, decidir cuál es el que consideras que tiene menos riesgos. Gael, además tenemos previsto hablar sobre esto más en profundidad, así que espero que sí que tengamos un hueco para profundizar en este caso concreto que ya has comentado en otras ocasiones y que me parece súper interesante. Félix, tus últimos minutos, vamos a ello. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Gael y por ir un poco también posicionando nuestro perfil. Yo soy un perfil muy value investor y me gusta mucho el buscar calidad. Yo soy muy inversor en calidad. ¿Por qué busco calidad? Porque me da la seguridad de que el sistema es consistente y se puede mantener en el tiempo, por muy mal que se haga. Tiene que ocurrir una serie de catástrofes de forma continuada para llevarme a realmente a perder el capital que está invertido en ese proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo hago una comparación entre el proyecto de Bitcoin y de Ethereum, pues ya simplemente por sesgo personal que tengo, que no quiere decir que mi verdad sea absoluta, pues no miro Bitcoin como una empresa, ¿no? Miro y entiendo su sistema de incentivos como una retribución y una retribución para mantener la seguridad, que es realmente lo importante de la red de Bitcoin. Por lo que creo que ese riesgo se reduce, afortunadamente, gracias a la aprobación institucional, la aprobación de los fondos indexados. Y afortunadamente creo que eso ha sido un antes y un después, por lo menos para asentar la calidad dentro de lo que es una tesis empresarial, en el caso de Bitcoin. Y eso también asienta un poco que el modelo de prueba de trabajo se acabará manteniendo, porque bueno, entiendo que al final pues estas instituciones, al igual que a Binance le compensaba en 2018 conservar la minería de Bitcoin y respaldarla y volver a poner los mineros o reponer los mineros a través de grupos de inversión privados que se habían salido, que vendieron en ese colapso no sé qué fecha fue exactamente, creo que fue en octubre de 2018, pues bueno, básicamente veo que ahora ya esa parte de calidad se va a mantener. Por otro lado, pues tenemos a Ethereum, que realmente se dio cuenta de esto. Yo creo que se dio cuenta muy rápido y dijo, a ver, si queremos realmente por lo menos crear un sistema sostenible, considerando que todos los agentes tienen interés en participar en la validación de transacciones, a pesar de que a lo mejor la rentabilidad sea menor, pero bueno, un 3,27% de inflación anual, considerando luego que hay una quema y tal, ¿no? Pero que al final hace que en teoría pues sea no deflacionario, creo que de hecho lleva sin deflacionar no sé cuánto tiempo ya Ethereum, pero bueno, se encuentra en un menos 0,2%, ¿no? A nivel de deflación, pero todos los años hay un 3,27% más luego el restaking. Bueno, pues de alguna forma
esa inflación que se ve compensada por la quema de tokens o por la quema de Ethers por parte de la red, pues me incentiva a tener una rentabilidad que puedo comparar con la deuda de un país, ¿no? Es decir, es un bono de deuda interesante. Y eso pues genera los suficientes incentivos a largo plazo y la suficiente certidumbre, es decir, la suficiente certeza como para poder pues estar invertido en un proyecto que me ofrece esa calidad y que eventualmente creo que va a acabar incrementando su capitalización solo por el mero hecho de que habrá más agentes que verán lo mismo que yo, que es un descuento de flujos de caja sostenible con un proyecto que puede crecer, con ciertas actualizaciones que son interesantes, con un montón de empresas que han construido ya imperios dentro de lo que es el mismo software y que veo que realmente pues eso puede encajar en una buena tesis de un value investor o de un fondo de capital, un hedge fund importante para la próxima década, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la premisa y la exposición de cómo es mi perfil y por eso defiendo más la prueba de participación que la prueba de trabajo, pero eso no quiere decir que la prueba de trabajo sea negativa. Simplemente creo que tiene más riesgos desde un punto de vista cualitativo. Me he traído un bonus track final que no os he avisado a ninguno de vosotros, pero me ha parecido, bueno, muy razonable en esta ocasión, porque ambos no lo habéis dicho así tan de forma explícita, pero sois traders, incluso diría que traders profesionales, porque dedicáis bastante tiempo de vuestro día y de vuestra vida a esta parte. Y ya que Félix en esta parte es muy pro Ethereum y tú, Gael, eres muy pro Bitcoin, sí me gustaría saber qué visión veis en cada uno de estos activos a nivel técnico y fundamental, medio o largo plazo. ¿Cómo lo veis? Sé que, Gael, incluso has estado en alguna ocasión corto de Ethereum y Félix ha tenido alguna conversación contigo personalmente en contra de Bitcoin, podríamos decir. Así que me parece interesante que cada uno deis vuestra opinión en este sentido. Si podéis empezar, en este caso, Gael, por tu lado, otros minutitos para desarrollar esto, como más o menos como tesis de inversión a nivel, bueno, analizando cada uno de los activos. Sí, o sea, yo creo que en Ethereum, Bitcoin sí que he estado corto. De hecho, el año pasado estuve short, que fue un buen trade que hice, pero ya lo cerré. Lo cerré porque a nivel técnico ha aguantado un soporte. Y bueno, es que tampoco quiero pronunciarme sobre... porque yo hago trading más, no intradía, pero hago trading de medio plazo y si ahora digo que estoy bullish Ether Bitcoin, que puede ser el caso, pero igual en unas semanas o en un mes o cuando sea, ya dejo de estarlo, ¿no? Entonces no quiero tampoco hacer un pronóstico porque tampoco soy el más conocedor de Ethereum. O sea, y no quiero tampoco ponerle un valor objetivo. Yo considero que sé bastante de Bitcoin, pero de Ethereum, oye, sé más o menos cómo funciona Proof of Stake, sé bastantes cosas porque para las clases que doy en la universidad, pues obviamente me intento preparar lo mejor que puedo, pero no he hecho ese trabajo minucioso de intentar valorar Ethereum según sus flujos de caja, que es lo que comentaba Félix, ¿no? Como un inversor value, descontar flujos de caja. Cuando lo he visto me ha parecido que está un poco caro. O sea, yo no sé, si yo multiplico el market cap de Ethereum por los fees que ingresa a la red, igual tú, Félix, tienes el dato. Yo no, obviamente no me lo he preparado para esta conversación, pero sí, es una locura, ¿no? Es como mucho más que Amazon o que Microsoft. A ver, que podemos estar descontando un aumento brutal de los flujos de caja de los ingresos de los fees de Ether, ¿no? Puede ser, o sea, no lo descarto. Pero yo el ejercicio que haría si me dedicase a valorar Ethereum sería, como ha dicho Félix, valorarlo como un security. Diría, vale, ¿cuánto ingresa la red? ¿Y qué múltiplo le aplico? No sé, un 30, pues Amazon que cotiza un 30, un 40x, Microsoft cotizará por ahí por 30x como Apple, pues igual le ponemos un 100x por ser una red nueva que va, yo qué sé, que vamos a ser más generosos, ¿no? Porque es algo que especulamos que va a crecer mucho. Pues igual un 100x por los fees y no tengo ni idea de qué valor da de market cap, porque no he hecho el ejercicio. Pero esa es la aproximación que yo haría. En cuanto a Bitcoin, pues es muy diferente porque yo creo que el que haya visto esta conversación, pues le habrá quedado claro que no podemos valorar Bitcoin. Si estamos hablando de que son activos de una naturaleza diferente, no podemos valorarlos de la misma forma. Yo creo que Bitcoin tiene que valorarse como un activo monetario en reserva de valor como el oro. Y yo la regla de 3, que es una regla de CI de 80, o sea, no es nada sofisticado, del extremo izquierdo de la curva de Bell, de la distribución de inteligencia, para que me entendáis, pues yo le digo a Bitcoin, ¿el oro vale 14 trillones? Pues Bitcoin igual puede valer como mínimo, si todo va bien,
un valor objetivo pueden ser esos 14 trillones, que llega el market cap del oro, lo cual implicaría una multiplicación del precio de Bitcoin de entre por 10 y por 14 más o menos, ¿no? Llegaría a los $500,000 o por ahí. Eso en el largo plazo, ¿no? Si yo pienso que Bitcoin es una alternativa al oro que es superior al oro, pues como especulador creo que el mercado debe de valorarlo como el oro, como mínimo. Sí, creo que es superior como mínimo. Y eso pues nos daría un valor de un market cap de, como digo, unos 12 trillones, 10 trillones, quitarle el valor industrial del oro, vamos a ser conservadores y darle 10 trillones, pues más o menos $500,000 por Bitcoin, ¿no? Ahí ya yo diría, oye, pues igual Bitcoin está ya más o menos cerca de su valor objetivo, a no ser que me ponga la me caliente y empiece a decir no, porque también le va a quitar la prima de reserva de valor al arte y al vino y a las viviendas y como hace Michael Saylor y a todo el universo. Y sería el ejercicio que no debería hacer si fuera un inversor racional y mínimamente lógico, ¿no? Entonces, yo el objetivo que tengo más o menos en mente es el market cap del oro, como digo, como una regla de 3, pero para Ethereum utilizaré otra metodología que sería descontar flujos de caja futuros. Y ahí no tengo ningún dato porque no lo he hecho. En tu caso, Félix, ¿cómo lo ves? Pues voy a continuar con lo que estaba comentando Gael sobre Bitcoin y ahora paso a Ethereum. Efectivamente, Bitcoin es muy, muy, muy difícil de analizar desde un punto de vista de value, de valor, muy difícil. Por lo tanto, yo me decanté por el análisis on-chain, es decir, el análisis de datos sobre la cadena de bloques de Bitcoin, que creo que es lo que más sentido tiene para detectar sobre todo la velocidad del movimiento de Bitcoins. Cuando hay mucha velocidad de movimiento, bueno, por poner la base, ¿no? Es decir, cuando se mueve mucho una divisa, un activo, generalmente tiende a incrementar su valor, ¿no? Tiende a inflacionar. Entonces, a partir de ahí, pues Bitcoin, o sea, aunque parezca mentira, yo llevo desde Bitcoin, o sea, yo llevo en Bitcoin desde los 24.000 y de hecho me acabo de salir ahora en los 53, pero eso no quiere decir que sea su máximo, simplemente que he decidido rotar hacia algunas altcoins que creo que todavía, pues creo que no han capitalizado lo que tenían que capitalizar y que puede haber cierta rotación. Pero veo que a nivel on-chain hay mucha convicción todavía, ¿no? Sobre la tendencia de Bitcoins. Es decir, hay actualmente cerca de unos 14.700.000 Bitcoins que están en manos de largoplacistas, que no sueltan los Bitcoins. Veo que los Bitcoins que han salido de Grayscale son los que han ido a parar a los ETFs de BlackRock, de Fidelity y bueno, y sucedáneos, que podrían llegar a ser incluso Bitcoins que eran de estas mismas instituciones, pero que las tenían en Grayscale. Por tanto, en realidad, aunque hayamos visto a nivel on-chain un movimiento de largoplacistas a la zona de especuladores o la parte especulativa, en realidad es un movimiento que sigue siendo, o sea, siguen siendo Bitcoins que son largoplacistas, ¿no? Es decir, estos ETFs dudo mucho que los holders de estos Bitcoins, los inversores que están comprando este ETF, vayan a querer liquidar su ETF de Bitcoin en el corto plazo. Me parece extraño. Son normalmente vehículos que tienen una visión más a largo plazo y generalmente además yo creo que los inversores de estos fondos indexados no van a salirse a menos que haya pues bueno, una gran caída del precio de Bitcoin y estamos hablando de un gran colapso, ¿no? Es decir, que vuelva otra vez a la zona de 16.000, entonces pues bueno, me parece extraño. Por tanto, Bitcoin, hay algo que a mí me gusta mucho y es que dentro de mi tesis, dentro de Bitcoin, está el hecho de que si el mercado es lo suficientemente demandante, es decir, demanda lo suficiente de Bitcoin como para alcanzar máximos históricos, que ya ha llegado a la zona de subasta de máximos históricos entre los 50 y los 60.000, lo bueno de esto es que básicamente al ocurrir antes del halving, lo bueno es que demuestra que la emisión nueva diaria por parte de la minería no genera un impacto real en la presión del precio a la baja, ¿no? Es decir, es decir, los mineros podrían estar vendiendo todos los días todos los bitcoins que generan la minería y no impactarían en el precio. Es decir, el precio se seguiría manteniendo en los niveles de 50, 60. Por lo que el hecho de que se haya cumplido esta previsión o esta tesis como tal es tan positiva que en el momento que se produzca el halving, considerando que los mineros venden todos sus bitcoins ahora, pues cuando se produzca el halving, si siguen vendiendo todos sus bitcoins, la presión se verá reducida a la mitad y la demanda se mantendrá estable, ¿no? Que realmente es lo que estamos viendo ahora.
por lo que es muy probable de que ya solo desde un punto de vista de modelo stock to flow, de lo que es una reevaluación del precio y un descubrimiento del mismo mercado, el mercado irá descubriendo el precio de Bitcoin, creo que ese descubrimiento se irá hasta los 120, el rango de 120 y 150 mil dólares, por lo cual creo que Bitcoin realmente sí que tiene una tesis alcista muy robusta y que va a seguir traccionando, ¿no? Es decir, que es un buen hold. El caso de Ethereum es diferente y ahí voy a echarle un capote a Gael porque a pesar de que a mí Ethereum me parece creo que es el activo que mejor lo va a hacer en esta década, es decir, para 2030 creo que Ethereum será uno de los activos que mejor lo hagan a nivel de apreciación, ¿no? De rentabilidad. Aún así, el problema es que ahora mismo la atracción que está generando Ethereum es simplemente por incentivos muy relacionados con airdrops, ¿no? Es decir, oye, pues te van a caer 200 regalos y los protocolos te van a regalar dinero y entonces necesitas Ethers y sobre todo pues los protocolos que más están impulsando el movimiento del Ether al alza están siendo los protocolos de staking. ¿Por qué? Porque al final esa iniciativa de Eigel Layer, que es una iniciativa absolutamente extraordinaria porque es un game changer, es un punto de inflexión dentro de lo que es el momentum de generación de valor en Ethereum, porque si sale adelante y Eigel Layer realmente demuestra ser sólido a nivel de seguridad, pues solucionaría todos los problemas de exploits a los que han estado expuestos todos los protocolos durante los últimos 5 años y adicionalmente además pues generaría más rentabilidad a la validación de Ethereum, por lo tanto los incentivos serían mayores y se incrementaría considerablemente el número de validadores y reduciría considerablemente la oferta de Ethers. Pero a día de hoy todavía sigue siendo una prueba, sigue siendo algo que todavía tiene que demostrar que tiene sentido, que va a funcionar y entonces el precio del Ether solo se está moviendo precisamente por esa reducción de la oferta, no porque haya una mayor demanda. Así que todavía tengo dudas sobre mi tesis alcista en Ethereum. Yo para mí creo que tiene más papeletas de ganar la batalla, al menos durante el año 2024, de ganar la batalla Bitcoin. También porque goza de 9 ETFs que le respaldan y probablemente se aprobarán otros 3 dentro de poquito. En contraprestación de Ethereum, que efectivamente, como bien ha comentado Gael también durante todo el debate, pues Ether corre ese riesgo, o los ETFs corren ese riesgo de que sean denegados porque BlackRock o ARK Invest o Fidelity pues quieran hacer staking, que eso no lo va a permitir la SEC. No lo va a permitir la SEC porque ya está poniéndole muchos problemas a Kraken, a Coinbase. Y de hecho, el mero hecho de que haya una demanda de la SEC a Coinbase por ofrecer servicios de staking, si eso se permitiera luego a los ETFs, entonces Coinbase tendría algo sobre lo que respaldarse para solicitar también por la misma vía lo que es el staking como tal y no deberían denegarle el ofrecer ese servicio. Y por tanto la demanda quedaría invalidada. Así que yo creo que a corto plazo no va a haber posibilidad de staking por parte de los fondos indexados. Quizás en el futuro, y no lo descarto, se metan correcciones dentro de la solicitud para poder hacer validación. No lo sé, la verdad, pero a día de hoy es un imposible que el regulador americano no va a permitir. Por tanto, no sé hasta qué punto realmente pues esto es algo positivo o algo negativo de cara a una tesis alcista en Ether, ¿no? Súper interesante, la verdad que estoy muy contento con el resultado. Os doy las gracias por haber estado aquí conmigo y por ser, pues, por haber llevado esa paz entre el debate, ¿no? Y por respetar los turnos y que se pueda discutir de una forma razonable y coherente. Así que muchas gracias, Félix, Gael, de verdad, gracias por compartir este ratito y espero que podamos compartir también otro momento parecido. Lo mismo te digo, Adrián. Sí, lo mismo digo, la verdad que me ha gustado mucho la conversación y nada, pues hasta la próxima, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Gael, un placer conocerte. Igualmente, Félix, un abrazo.